8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La doctora Olenka Ochoa Urretiaga, consultora internacional en temas de seguridad y desarrollo. Muchas gracias. Siempre reconocemos esta gran colaboración que tú nos haces al permitirnos estar en estos espacios. Eso siempre te lo vamos a agradecer. Justamente hoy día, lo que tú decías, en realidad las mujeres no están descansando, las mujeres están siguiendo con su día a día. En nuestro caso hemos tenido reuniones de temprano con la red que pertenecemos, que tiene sede en Nueva York, y ahí se han juntado una serie de líderes que van a participar virtualmente, porque todavía con la pandemia se tiene restricciones, en las próximas sesiones de la Comisión de la Mujer de Naciones Unidas, que comienza justamente en estos días en marzo, ¿no? Y entonces ha sido la reunión no solamente para conmemorar el Día de la Mujer, sino para ponernos a debatir a nivel global cuáles son los problemas, ¿no? Y un tema que está saliendo muy fuerte, obviamente, es el tema del cambio climático, de la gestión de riesgos de desastres. Está saliendo también muy fuerte el tema del impacto del COVID, de la pandemia en las economías familiares, que eso obviamente repercute también en las economías y en la sobrecarga de tareas de las mujeres, ¿no? Para ponerte algunos ejemplos digamos, de los retos que tienen ahora las mujeres, y efectivamente ahora estoy en la entrevista, termino y me voy corriendo a la oficina porque ahí tenemos una serie de reuniones ya del trabajo normal, ¿no? Entonces, por eso es que yo te decía que hoy día en realidad, como muchas mujeres, están trabajando para sacar adelante su hogar, para sacar adelante la comunidad, ¿no? Y entonces, en este día 8 de marzo, obviamente, es un día que tenemos que reflexionar colectivamente sobre todos los avances, pero también sobre los desafíos, ¿no? Y uno, creo, de los desafíos más grandes para Latinoamérica y que las mujeres están muy involucradas en esos esfuerzos es el de la seguridad. Tenlo por seguro, ¿no? Hay un tema ahí que está pendiente. Fíjate, hoy día escuchaba yo por la radio al líder digamos, al jefe del Banco Central de Reserva de acá de Perú, ¿no? Y él decía que en realidad la economía peruana, con crisis y sin crisis políticas, ha ido funcionando, ¿no? Es como que las propias dinámicas económicas han seguido un camino paralelo al político, ¿sí? Pero él comparaba que igualmente nosotros hemos estado como otros países como Singapur y otros más, ¿no? Digamos, como países que éramos, digamos, los emergentes, y sin embargo, esos países, por ejemplo, como el sudeste asiático, han salido adelante y nosotros nos hemos quedado de país pobre. A pesar de que nuestra dinámica económica, a pesar de que nuestras cifras macroeconómicas son positivas, ¿no? Y es una economía que siempre se ve de fuera como una economía emergente y una economía pujante. Y entonces, ahí creo que también tenemos que ver qué está pasando. Y yo tengo la sensación de que parte del tema que no salimos adelante es por el tema de la inseguridad y la violencia, que repercute efectivamente en el día a día de las personas, ¿no es cierto? Porque les roban, las asaltan. Eso limita también lo que llamamos su libertad personal, porque ya las personas no pueden estar saliendo, ¿no? A la hora que quieren para trabajar o estudiar. Y en ese clima de violencia, obviamente, las mujeres, las adolescentes y las niñas también son presa fácil de la delincuencia, de los feminicidios y otros temas que estamos padeciendo permanentemente, como son en su momento fueron, ¿no?, los conflictos armados que tuvimos muy fuertes acá, y ahora que también se dice que hay mucha presencia de crimen organizado, sobre todo en algunas zonas del interior del país y en algunas zonas también urbanas, ¿no? Y entonces, en ese clima, digamos, de inseguridad, de crimen organizado o de remanentes de grupos armados irregulares, las mujeres son lo que se llama las víctimas propicias, porque las fuerzan a casarse muy tempranamente, hay embarazo adolescente o el maternidad precoz. Las mujeres tienen que hacerse cargo también de temas de seguridad en sus localidades, porque justamente fíjate ahora que se está debatiendo tanto en el Perú el tema de la seguridad. Siempre digo yo que hay que recordar que durante años las mujeres han sido dirigentes de los comités de seguridad ciudadana en los distritos, ¿sí? Yo he tenido el privilegio de capacitar a muchos de esos comités y nos íbamos tarde, 8 o 9 de la noche, como se dice, a la punta del cerro. Y ahí
bajaban obviamente los dirigentes hombres, pero también bajaban las dirigentes mujeres, y muchos de ellas eran las que lideraban los comités de seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los temas más fuertes de nuestra sociedad que tendríamos que hacer un acuerdo y justamente en este Día de la Mujer reflexionar colectivamente es que tendríamos que tener como prioridad la seguridad para sacar adelante el país y para que la economía justamente revierta positivamente en todo, digamos, el bienestar de las familias, que eso es lo que se quiere, ¿no? Y el otro tema que está también pegando muy fuerte en América Latina es los efectos del COVID, ¿no? De la pospandemia, y que ya se dice que América Latina va a tener uno de los mayores índices de pobreza y pobreza extrema, eso lo ha dicho la CEPAL, y entonces también ahí tenemos que ponernos a pensar, Néstor, qué tendría que hacer desde el Estado, desde el sector privado para revertir esos efectos de la pandemia, ¿no? Porque la pandemia ha generado que muchos hogares que eran de sector medios ahora sean pobres y los pobres sean pobres extremos, ¿sí? Y en ese circuito, en ese círculo terrible de la pobreza, obviamente las mujeres son las que se están cargando más tareas por una cosa muy sencilla, por lo que se llama la doble jornada, hasta la triple jornada, ¿no? Y que tú lo conoces muy bien, es que las mujeres, además de trabajar, digamos, productivamente, es decir, porque le pagan algo, tienen que estar en las casas cuidando a sus niños, pero también tienen que cuidar a los que eran los pacientes del COVID y ahora se están recuperando, tienen que cuidar al familiar que tiene alguna discapacidad. Y entonces el tiempo que ellas podrían aprovechar, como se dice, para ser más productivas o hacer otras cosas en beneficio propio, lo tienen que usar para el cuidado familiar, ¿sí? Y el triple rol que también cumplen las mujeres, y también lo hemos visto durante toda esta pandemia, es lo que se llama el trabajo comunitario, que la mejor expresión ha sido las ollas comunes o las ollitas comunes, como se le dice ahora, ¿no? Y entonces ahí tú ves, ahí está clarísimo, las mujeres trabajando, como se dice, de repente cacholeándose de ambulantes o vendiendo, digamos, alguna comidita afuera de su casa, en la casa, haciéndose cargo de los niños, de los enfermos, incluso de muchos huérfanos por el COVID, ¿sí? Porque muchas mujeres ahora, abuelas, tías, se están encargando de los huérfanos del COVID, y encima el trabajo comunitario, ¿no? Entonces, por eso es que decimos que la pobreza le pega más fuerte. Digamos, los obstáculos que enfrentan las mujeres son más fuertes porque se están, digamos, asumiendo tareas que no que sean naturales, sino que esas tareas deberían asumirla, digamos, el Estado. Y estoy hablando del Estado, por ejemplo, a través de servicios municipales, a través de servicios, algún tipo de subsidios, algún tipo digamos, de incentivo para que las mujeres no se sientan tan apabulladas. Mira, y bueno, eso era un poco la primera reflexión que quería compartir con ustedes. Sí, excelente, porque es el panorama de la situación de las mujeres en el mundo y especialmente la mujer peruana con todas las características de pandemia, de crisis económica, de inseguridad. La inseguridad no solamente de la inseguridad de la delincuencia, sino también esta inseguridad política que forma parte de la preocupación diaria de la mujer más pobre y la violencia que ya la tenemos. La pregunta sería, Olenka, en este escenario, ¿cuál es la responsabilidad y las acciones urgentes que debe tener el Estado para con las mujeres y la sociedad organizada? Claro, mira, yo justamente en estos días que han sido muy activos, ¿no? De reuniones, de entrevistas, yo recordaba, fíjate, que hacia el mediados de los 90 creó la Red Nacional de la Mujer. Y esta red fue innovadora, fue pionera. ¿Por qué? Porque era un organismo que compartía, era como una suerte de mix, de híbrido, ¿no? Era obviamente la participación y el liderazgo de mujeres que venían de la sociedad civil, o sea, de organizaciones de base, de grupos profesionales, de ONGs, o sea, había un mix ahí de mujeres valiosísimas, pero también tenían cierto reconocimiento del Estado. Entonces, durante los 90 y buena parte del inicios de este siglo, la Red Nacional jugó un papel importantísimo para promover políticas, programas, leyes a favor de las mujeres, de las adolescentes y las niñas, ¿no? Y entonces
esta red, obviamente, con el paso de los tiempos, pasaron los gobiernos y obviamente digamos, ese poder de toma de decisión, ese poder de ser un mix, ¿no? Entre Estado y el movimiento de mujeres se fue perdiendo, ¿sí? Hasta ahora existe la red, pero obviamente no tiene el respaldo que debería tener, ¿no? Y entonces yo pensaba que justamente ya que estamos, como tú bien lo dices, estamos viviendo también una crisis política de legitimidad, tendríamos que dar paso a un mecanismo de ese tipo, ¿no? Que el Estado diga, bueno, ya que las mujeres son la mitad de la población, ya que las mujeres asumen buena parte del trabajo de la crisis, ya que las mujeres están produciendo mucho porque están aportando mucho a la economía también, tendría que haber, ¿no? Un mecanismo parecido, similar, ¿no? Donde haya un diálogo no clientelista, porque lo que siempre digamos, yo me alejo de eso es el clientelismo, ¿no? Yo no creo digamos, en esas prácticas de que ya alguna gente entra a Palacio, no, acá estamos hablando de un mecanismo formal de participación de organizaciones, ¿no? Y con ese desafío, no para que las organizaciones reemplacen al Estado en el trabajo comunitario, sino para que justamente estén en la toma de decisiones, ¿no? Y, por ejemplo, uno de los temas más, digamos, más fuertes a debatir es, por ejemplo, el tema de la seguridad ciudadana, ¿no es cierto? Y cómo digamos, en estas políticas, en estos planeamientos que están haciendo la seguridad ciudadana, hay una perspectiva de las necesidades, de los intereses y las demandas de las mujeres, que yo creo que no está todavía en las mentes. Y a pesar de que el Ministerio del Interior, ¿no? ha estado haciendo cosas en otras gestiones muy interesantes como Barrio Seguro, tiene ¿no? unos mecanismos de participación ciudadana, etcétera, etcétera. Pero yo creo que en estos meses no se ve claro, ¿no? Cómo es que se está pensando en que la seguridad ciudadana tiene que ir de la mano de la gente. ¿Quién mejor que la gente? ¿Quién mejor que las mujeres organizadas que saben dónde están los casos, ¿no es cierto?, de violencia contra la mujer, dónde están los casos de las niñas que son forzadas a ser madres a temprana edad, ¿sí? Entonces, yo creo que eso es lo que falta, ¿no? Una suerte de alianza, de mecanismos de participación formales para que, por ejemplo, las mujeres estén presentes en la política de seguridad ciudadana, que estén presentes también en la implementación de los programas y los servicios, y, por ejemplo, una tarea compartida entre el Ministerio de Interior, entre, digamos, el Ministerio de la Mujer, etcétera, etcétera, es batallar para que bajen los niveles de feminicidio, ¿no? Y ese es un tema que tú lo ves porque tú eres un comunicador, eres un hombre de medios, y tú lo verás que cada semana estamos, ¿no? Con las mismas noticias, ¿no? Mujeres de todo sector, mujeres profesionales, mujeres de base, de toda edad, están siendo asesinadas por sus parejas o por sus exparejas sin ningún tipo de, digamos, y no se ve una suerte digamos, de sanción ejemplar, ¿no? Se sabe que los detienen, a veces no los detienen, pero nadie sabe qué ocurre con ellos, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, esa es una de las cosas que habría que trabajar mucho, comprometernos en este 8 de marzo por el feminicidio, también otro tema del embarazo adolescente, ¿sí? Y todo eso en el marco, ¿no es cierto?, de una política de seguridad, pero también un mecanismo de participación formal de las mujeres en la toma de decisiones, ¿no? Y eso le da legitimidad al gobierno, pero también legitimidad al sistema democrático, que según muchos analistas políticos está precario en el Perú, se está cayendo, la gente ya no cree, ¿no es cierto? Entonces lo que hay que hacer es hacer, como se dice, una revolución democrática, ¿sí? Generando justamente espacios de participación donde la gente se sienta representada, ¿no? Donde la gente diga, efectivamente, yo tengo esta necesidad y tengo un mecanismo donde me puede escuchar las autoridades. Y eso no está pasando, querido Néstor, ni a nivel de las municipalidades, ni a nivel del gobierno nacional. Sí, en todos los niveles. Esa es la desgracia, creo, ¿no? Entonces, Correcto, yo creo correcto. que Excelente. eso es un llamamiento. Sí, excelente la propuesta, ¿no? Un mecanismo formal de participación y defensa de la mujer con participación de la mujer. Y lo estamos comprobando en nuestro país, Olenka, con las mujeres organizadas, con las ollas en la época más difícil de la pandemia y de esta crisis económica, entre comillas, con la explicación previa que ha señalado en la macroeconomía.
pero las mujeres en el estrato menor de la sociedad peruana, en la estructura menor, de menores recursos, las ollas comunes fueron un ejemplo y son un ejemplo y van a ser un ejemplo siempre de la organización y de la movilización que tiene la mujer rapidísimo para solucionar los problemas. Y este mecanismo que estás proponiendo creo que sería ideal, pero no un mecanismo de arriba hacia abajo, sino un mecanismo transversal que pueda involucrar no solamente también al gobierno, al ejecutivo, al Estado en la cuestión del gobierno, sino también a la sociedad civil organizada, que también tiene una participación y una Así es. responsabilidad en este tema. Así es, querido Néstor. Y mira, yo quería recordar, por ejemplo, porque todo se habla de la experiencia. Yo tuve el privilegio de ser parte de la Red Nacional de Promoción cuando era muy joven. Fui parte porque la Red Nacional tenía comités en todo el Perú. Fíjate, en todo el Perú tenía, y yo fui parte de la Red Nacional de Lima, donde aprendí justamente de gente que ya tenía una experiencia magnífica. O sea, nosotros éramos, como se dice, los calichines, estábamos con gente máster, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho de Juanita Salde, ¿no? Una activista, gente, persona de la cultura, de la política, que era una maravilla escucharle y aprender. Entonces, era un mecanismo que permitía también ese diálogo intergeneracional, formar liderazgo, pero sobre todo que tú sabías que todo lo que hacías estaba de alguna manera aliado con las políticas del Estado, que eso es lo que se quiere. Y déjame decirte, por ejemplo, que en el 98, en el 99, tuve la oportunidad, siendo ya regidora de Lima Metropolitana, asumir la Comisión de la Mujer, que fue justamente la primera comisión de la mujer que impulsamos a nivel municipal, ¿no? Y justamente ahí, digamos, digamos, eco de lo que ya uno había aprendido, la importancia de alianzas entre la sociedad y el Estado, nosotros creamos a la par de la Comisión de la Mujer su comité consultivo, ¿sí? Entonces, en este comité consultivo estaban muchísimas organizaciones y liderazgos de todos los perfiles. Yo tuve ese honor de recibir en la Municipalidad Metropolitana, de discutir, debatir con mujeres de base, de comedores, mujeres indígenas, mujeres que venían del mundo de las ONGs, mujeres empresarias, mujeres que venían de la academia, de las universidades. Es decir, digamos, a cada decisión que tomaba la Comisión de la Mujer o hacíamos actividades, siempre teníamos, como se dice, de la mano al comité consultivo. Entonces fueron años muy productivos porque ¿qué cosas nosotros permitíamos? Justamente que haya una toma de decisiones, ¿no? Concertada, recogiendo las necesidades, y eso también posibilitó justamente que haya también aprendizajes, ¿no? Porque también muchas de las mujeres que venían como comité consultivo, ellas decían, nosotros hemos aprendido mucho la dinámica municipal, cómo se manejan las cosas en las municipalidades. Y entonces fue, como te digo, años privilegiados de este comité consultivo que se estableció a la par de la Comisión de la Mujer. Lamentablemente, ya dejamos nosotros terminó la gestión de Alberto Andrade y después parece ser que ya no funcionó, ¿no? Entonces, pero, como te digo, fue una experiencia muy positiva. Hasta ahora, todo el trabajo que hacemos municipalista hasta ahora, justamente tenemos muchas aliadas que vienen de esos tiempos y ellos dicen, sí, tenemos que seguir con esa lógica. Entonces, yo creo que hay que aprender, la autoridad tiene que aprender a gobernar con la gente, no con el discursito, no diciendo, yo soy del pueblo, no, 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 esos son cuentos. Tú eres democrático y eres, como se dice, del pueblo cuando trabajas con el pueblo y escuchas al pueblo y también tomas decisiones con el pueblo. Lo demás es cuento chino. Un mensaje, una reflexión para las mujeres de todas las condiciones, la madre de familia, la profesional, la investigadora, que a veces es todo en uno y que lo hace muy bien. Entonces, sobre todo a las más humildes madres peruanas que están luchando día a día por salir adelante. Un mensaje, una reflexión, por favor, te pedimos, Olenka. Bueno, agradeciendo como siempre por este espacio que me dan, Néstor, en tu televisora.
mandarles un abrazo fraterno a aquellas mujeres migrantes, ¿no? Muchas de las que han salido de Perú buscando un futuro mejor para sus familias y para ellas. Quiero recordar también en este abrazo fraterno a las mujeres que son maestras rurales, ¿no? A las que he visto trabajar de manera muy sacrificada, sin recursos, sin infraestructura, pero ahí están con sus alumnos. Trabajando en plena pandemia, quiero también abrazar a las mujeres líderes indígenas, jóvenes, adultas, que están haciendo mucho por preservar sus territorios, por defender los ecosistemas y están muchas veces amenazadas por el crimen organizado y por otros cómplices. Quiero también en este abrazo fraterno acercarme a aquellas mujeres que son personas que viven con alguna discapacidad o que también son mamás de niños y niñas con alguna discapacidad o alguna disfuncionalidad, ¿sí? Que hacen un trabajo muy, muy arduo, muchas veces sin recursos, para cuidar a sus familiares con esta circunstancia, o también para, si ellas tienen esa discapacidad, para salir adelante, a pesar de que el Perú es muy hostil con las personas que tienen alguna discapacidad, ¿no? Y finalmente, obviamente, quiero saludar a todas esas mujeres emprendedoras, desde las ollitas comunes, los comedores, vaso de leche, las mujeres que tienen un pequeño negocio y hasta las mujeres que tienen grandes y medianas empresas que muchas veces la han hecho sola, con mucho esfuerzo, sacando punche, porque las mujeres en Perú son así, son aguerridas, son de armas tomar, son personas que a pesar de cualquier obstáculo salen adelante. Ese es el perfil de la mujer peruana. Muchas gracias, Olenka, por tus palabras. El abrazo virtual por el Día Internacional de la Mujer y trabajando, que eso es importante, y trabajando, felicitaciones por ello, Olenka, trabajando por mejorar las condiciones de vida de todas las mujeres, de todas las condiciones y de todas las etnias y nacionalidades. Gracias, Olenka. Un abrazo. Estamos en Gracias a ti, comunicación de Néstor, y manera un saludo permanente. a todos.